Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida a participar del estudio de la ciencia del Bhagavad Gita, tal como es comentada y traducida por su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bien, antes de empezar en sí con nuestro estudio del día de hoy, quiero agradecer en primer lugar a Prabhu Chitrak Das, quien muy gentilmente me ha invitado a participar de este estudio, y también quiero agradecer a Prabhu Naranarayan por su asistencia, siempre muy atento, y también en general a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a estudiar junto a ustedes esta ciencia trascendental del Bhagavad Gita tal como es. También quiero agradecer de manera muy especial a todos los oradores previos, quienes semana tras semana nos iluminan con sus muy expertas disertaciones filosóficas de la ciencia espiritual contenida en este libro. Y también, por supuesto, agradecerle a todos ustedes por su constancia, por su dedicación en participar, escuchando y también, obviamente, desde sus casas, siguiendo las lecturas verso tras verso de este Bhagavad Gita. Bien, entonces, vamos a estudiar hoy día del capítulo 8, titulado Alcanzando el Supremo, el texto número 5. Pero antes de comenzar con la lectura en sí, vamos a hacer un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo en versos anteriores, unos pocos versos que se han venido estudiando de este capítulo 8, y también considero importante todavía conectarnos un poco a cómo terminó el capítulo anterior, es decir, el capítulo titulado El conocimiento del absoluto, ya que hay una conexión muy grande, como bien remarcaba Prabhu Abhiran en su clase al verso anterior. El Bhagavad Gita en el capítulo 7, recordemos que el capítulo 7 Krishna empieza ya su disertación acerca de lo que es el Bhakti Yoga, y el Bhakti Yoga, como ya sabemos, comienza con el proceso de escuchar. Por eso él le dijo, ¿no? Ahora escúchame, mis instrucciones, Tat Srinu. Bien, y este capítulo 7 terminaba con las palabras de Krishna, que le dice a Arjuna, le habla acerca de aspectos importantes, 3 aspectos, bueno, varios aspectos. Le habló de Brahman, le habló de las actividades, pero hay 3 aspectos muy importantes que se mencionan en el último verso del capítulo anterior, es decir, en el texto 7:30. Allí el Señor Supremo le dijo algo que es muy clave, y de hecho ese verso es el nexo, la conexión, el vínculo, el pivote, o también, como lo dijo Abhiram Prabhu, es la bisagra que une estos 2 capítulos, el 7 y el 8, porque en ese verso el Señor le está diciendo a Arjuna que aquel que conoce 3 aspectos importantes acerca del Supremo, es decir, aquel que lo conoce como Adibhuta, Adidaiva y Adiyagya, puede verlo, entenderlo o conocerlo a él. Entenderlo o conocerlo en la filosofía védica se entiende también como ver. Cuando uno entiende algo, cuando uno conoce algo, se le llama a esa persona un vidente, alguien que ve. Entonces Krishna dice, aquel que tiene la capacidad de entender estos 3 aspectos del absoluto, de la verdad absoluta, Adibhuta, Adidaiva y Adiyagya, tiene la oportunidad de verlo a él o entenderlo a él, conocerlo a él, incluso a la hora de la muerte. Incluso a la hora de la muerte. Es decir, todo el capítulo 7 en realidad nos está enseñando a volvernos conscientes de Krishna.
Y eso Srila Prabhupada lo menciona en el significado del verso 30. Allí Srila Prabhupada dice que en otras palabras, Srila Prabhupada está mencionando que Krishna le está enseñando a Arjuna a ser conscientes de Krishna. Todo este capítulo le está enseñando a Arjuna y a la humanidad entera a cómo ser conscientes de Krishna. ¿Nos suena esa expresión conscientes de Krishna? Pues sí, obviamente, porque esta institución que Srila Prabhupada fundó se llama precisamente de esa manera, ¿no? Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero Krishna no es un ser excluyente, eso debemos entenderlo. Y todos estos textos previos, incluso desde el capítulo 7, nos dan la oportunidad de entender de que Krishna no es un ser limitado, un ser excluyente. En el Néctar de la Devoción, en la introducción, Srila Prabhupada también explica que Krishna, el nombre Krishna, la persona Krishna, es el todo incluyente. Es decir, cuando nosotros tratamos de enfocarnos en ser conscientes de Krishna, no estamos visualizando simplemente a un ser limitado. Es como si yo en este momento pensara en el presidente de la República del Ecuador o pensara en un famoso artista, etc. Yo visualizo solamente esa persona, me limito a pensar en ese ser, porque obviamente somos entes limitados. Tenemos inteligencia, fuerza, todas esas características, pero en forma limitada. Incluso a nivel ontológico se explica que la jiva tiene todos esos atributos como conocimiento, eternidad, bienaventuranza, Satchit, Ananda, en forma limitada. Pero cuando nosotros visualizamos o pensamos, meditamos en la suprema verdad absoluta, nosotros tenemos que visualizar un ente que no es limitado, es decir, no un ser que se limita únicamente a una forma, a un solo nombre, sino que estamos hablando de un ser que es el todo incluyente. Es decir, Krishna no es un ser limitado, localizado, puntual, sino que Krishna es un ser, es la suprema verdad absoluta que lo abarca absolutamente todo. De hecho, las escrituras védicas, en todas las escrituras védicas, incluso aquí en el Gita, en el Isopanishad, en el Srimad Bhagavatam, entendemos que el Señor Supremo lo comprende todo, absolutamente todo. De hecho, en el capítulo 6, nosotros podríamos recordar, ¿no? Hay versos, creo que es en el 29 y 30, un par de versos donde el Señor Krishna habla de esto. Él dice, Sarva Bhuta Estan Atmanan, Sarva Bhutani Chatmani. Es decir, Sarva Bhuta Estan Atmanan. Aquel que me vea a mí, dice Krishna, en todos los seres. Sarva Bhutani Chatmani. Y que ve a todo ser en mí, es el verdadero yogi, el verdadero vidente. Es decir, y luego también dice, ¿no? Esa persona, pues, es muy querido para mí, dice Krishna, ¿no? Y en el Isopanishad hay mantras similares, las mismas terminologías, las mismas palabras, pero allí se añade la palabra pasyantino, aquel que puede ver todo esto, ¿no? Es el verdadero místico, aquel que comprende que todo está en Krishna y que Krishna está en todo. Esa persona nunca odia a nadie o persona alguna, dice Krishna, dice el Señor Supremo en el Isopanishad. Esa persona siempre comprende que el Señor Supremo está presente en toda su creación. De hecho, también en el capítulo 9 más adelante, el Señor lo va a reafirmar en el verso número 4, si no me equivoco, 9:4, donde Él dice que Él está presente dentro de todos los seres están en mí, dice Krishna, pero al mismo tiempo yo no estoy en ellos, ¿no? Ese es el principio de Achintya Veda, Aveda Tattva, ¿no? Él está presente en todos, pero al mismo tiempo Él se reserva como la persona. Pues nosotros sabemos que Krishna tiene muchos aspectos, su aspecto Brahman, su aspecto Paramatma, su aspecto Bhagavan, y también un aspecto resaltante que es un tema transversal a lo que estamos estudiando, ya que como el Señor Supremo es el Adibhuta, el Señor Supremo también es el Adidaiva, Él está presente en esta manifestación material, está presente en todos los seres, especialmente en los seres controladores como los semidioses.
Entonces, Él de una u otra manera siempre está consciente de todo, está presente en todo. Entonces, el capítulo 7 nos enseña a volvernos conscientes de Krishna. Y una persona consciente de Krishna es una persona que comprende esto, que comprende que cada ser, cada cosa, cada persona, cada ente, cada individuo, incluso cada cosa de esta manifestación material tiene una relación estrecha con Krishna. Y de hecho, Srila Prabhupada menciona esto en el Srimad Bhagavatam, en el segundo canto, en el capítulo 1, que viene también muy bien a colación como un tema transversal que nos alimenta, que nutre también nuestra comprensión de estos versos. Hay varios textos, pero uno es el 38, que yo lo sugiero, estudio, luego podemos chequear aquí en este segundo canto, en el primer capítulo titulado Primer paso en la comprensión de Dios, en donde se habla de esta manifestación material, la forma universal. Allí, en el texto 38, Srila Prabhupada hace todos sus significados son muy iluminadores, hermosos, pero tal vez a veces hay unos que, si los conectamos con estos versos que estamos estudiando acá en el Gita, pues los vamos a encontrar muy enriquecedores, nutritivos a nivel filosófico, a nivel espiritual. Allí el señor Srila Prabhupada, dice que una persona que comprende la relación de todas las cosas con el Señor Krishna nunca ofende, nunca trata de dañar a nadie, porque comprende perfectamente que el Señor Supremo está presente en toda su creación. Y de hecho el Bhagavad Gita también nos habla de eso, de cómo, o nos enseña a cómo poder desarrollar esa visión, esa comprensión de que Krishna está presente absolutamente en todas las cosas, desde el capítulo 7. Por ejemplo, él ya mencionó anteriormente Rasoham Apsukam Teya. Yo soy el sabor del agua. Prabhashmi Sasi Surya yo soy el brillo del sol, el brillo de la luna. Y bueno, y todo lo que entendemos, todas las cosas maravillosas, las cosas hermosas de este mundo están imbuidas, están impregnadas de ese poder divino que es la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el Gita vemos que sí hay esa comprensión de que el Señor Supremo está presente en todas las cosas. Por ejemplo, cuando en el capítulo 11 se le presenta a Arjuna como la manifestación material o el Virat Rupa, el Virat Purusha. Arjuna queda sorprendido ante esta forma que el propio Señor Krishna la llama como Gora Rupam. Gora Rupam, la palabra Gora significa horrible, ¿no? Significa algo muy terrorífico, ¿no? El Señor Krishna mismo se define esta propia forma como Gora Rupam y la muestra Arjuna. Pero en el Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, vamos a encontrar que vamos a encontrar también un despliegue de esta visión universal de Dios, de esta comprensión universal de Dios, pero más que como una visión, que es en el caso del Gita, en el Bhagavatam encontramos esta explicación, esta conexión de cada cosa con Dios, este Virat Purusha, Virat Rupa, como una forma de meditación. Es decir, no una forma para aterrarse, como fue en el caso de Arjuna, cuando presenció esta enorme forma universal, sino más bien como una forma de meditación, una forma de absorberse, el primer paso para ir evolucionando hacia mi comprensión de qué es la verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros queremos volvernos conscientes de Krishna, tenemos que empezar por allí. ¿Cuál es el primer paso en la comprensión de Dios? Primero, que debemos ir desarrollando la conciencia. Por eso Srila Prabhupada, en ese significado del Bhagavatam que yo menciono, Srila Prabhupada dice el estudiante neófito, es decir, cuando nosotros empezamos a estudiar o empezamos nuestra vida seria en conciencia de Krishna, nosotros tenemos que desarrollar esa visión de que Krishna está presente en todas las cosas. Es decir, ser consciente de Krishna no solamente se trata de focalizarme, aquí está Dios, ahí está la deidad, allí está el Dios que yo debo adorar. No, sino que gradualmente uno debe ir desarrollando esa visión de que Krishna es
el todo incluyente, es decir, que Él lo abarca todo. Eso es realmente volverse consciente de Krishna. Por supuesto, es una cuestión de ir evolucionando gradualmente, no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que paulatinamente vamos a ir desarrollando en la medida en que seamos serios en nuestra práctica espiritual. Bien, entonces el Señor le dice estos tres puntos, a estos tres aspectos importantes. Aquel que me conoce como Adidaiva, Adibhutam y Adiyagya es una persona que se vuelve verdaderamente consciente de Krishna. Ahora, este prefijo adi significa aquello que gobierna, que rige, que supervisa, que controla, aquello que está por encima de las demás cosas. Adi. En sánscrito encontramos varias veces, ¿no?, el empleo de ese prefijo, pero con diferentes aplicaciones, connotaciones. Por ejemplo, adi significa también origen o principio de algo, ¿no? Como el adi purusha, el purusha original, el adi, el principio de algo. También encontramos este adi como más o menos yo lo visualizo como en español la palabra etcétera, ¿no? Para dar a entender de que incluye más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice en el Bhagavata Janmadi, Janma Adi Asya. Janma, ¿se entiende? Janma como nacimiento o como creación, como manutención y como destrucción. Adi, Janma Adi, no es como decir Janma, etc. Todos los demás elementos de un universo en específico, ¿no? O también, por ejemplo, cuando se dice a ver si se me viene otro ejemplo. Bueno, en varias ocasiones, ¿no? Se utiliza este adi, ¿no? Por ejemplo, en el recuerdo ahorita, en el Brahma Sanjita, ¿no? Ramadi Murtisukala, Ramadi, ¿no? Y se traduce, ¿no?, las formas del Señor como Rama, Nrishinha, Varaha, etc., ¿no? Es más o menos como la palabra etcétera que utilizamos en español, ¿no? Para abarcar o hacer comprender que incluye otro número o todos los números de los elementos de un conjunto. Bueno, bien, pero acá la palabra adi significa aquello que está por encima de, o que es superior, o que controla las demás cosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9, en el texto 10 se dice Mayadi Aksena Prakriti, Suyate Sacharacharam, que el Señor controla, ¿no? Ahí está la palabra controla, ¿no? Maya Adi Aksena, es decir, que el Señor Aksa significa ojos, que el Señor está por encima de la creación, que está por encima de Maya, supervisando, controlando todo. Bien. Entonces, este Adibhuta significa que el Señor es el controlador de la materia. Adidaiva, que el Señor controla a los semidioses. Y Adiyagya, que Él gobierna o controla todos los procesos de los rituales y los sacrificios. Entonces, esa persona que tiene ese conocimiento de que la verdad absoluta es todo esto, el resultado de eso es que esa persona se vuelve consciente de Dios. Y la consecuencia, y eso es lo que vamos a estudiar ahora acá, la consecuencia de volverse consciente de Dios es que al final de la vida uno tiene la oportunidad de, ya lo adelantó incluso Krishna en el último verso del capítulo 7, uno tiene la oportunidad de alcanzar a Krishna. Y esa es la conexión con todo el capítulo 8 y también con este verso que vamos a estudiar hoy día. Bien, hecho esa introducción, para ambientarnos, ¿no?, contextualizarnos, vamos a leer ahora sí el texto, el sánscrito original, mejor dicho, o la transliteración, y luego la traducción y finalmente el comentario que da su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y luego haremos alguna breve explicación más. Bien, entonces, Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 5, capítulo 8 titulado Alcanzando al Supremo, texto número 5. El verso dice: Atakale chamang eva esmarak muktva kale varam ya prajati samat bhavam jati nastyatra samsaya
Traducción: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Tenemos aquí saludos, dice Miguel Ayala, Hare Krishna, saludos Miguel. Bueno, aprovecho la oportunidad para sugerirles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario, algo que quieran agregar, también pueden hacerlo en el espacio que tenemos para los comentarios o preguntas. Bien, entonces vamos a leer el significado. Dice así: en este verso se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandone el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. El Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente también es el más puro de los puros. La palabra smaranam, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. Si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar a Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constante e incesantemente el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Chaitanya ha aconsejado que uno sea tan tolerante como el árbol, Taror Iva Sahishnuna. El Señor Chaitanya ha recomendado que uno sea tan tolerante como un árbol. A una persona que canta Hare Krishna se le pueden presentar muchísimos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que al final de su vida pueda tener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. Bien. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshun Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha. De una signa más completa oscuridad de la ignorancia, mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mateya Yapataka Swami Itinamine Nama Charya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Taline Mukan Karoti Vachalam Pangulangayate Grinja Tripatan Ahambande Sri Gurundinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, el verso decía lo siguiente: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de conocer esos tres aspectos del absoluto? Es decir, a Krishna como el Adibhuta, a Krishna como el Adidaiva y a Krishna como el Adiyagya. Esa persona se vuelve consciente de Krishna. ¿Y cuál es el resultado también de volverse consciente de Krishna? Que esa persona tiene la oportunidad de que al final de su vida pueda recordar a Krishna. ¿Y qué se obtiene cuando uno puede recordar al final de su vida? Por eso aquí se emplea la palabra Antakale. Antakale significa al final de la vida, Antakale. Es decir, cuando llega la muerte, una persona que es consciente de esos aspectos de Dios. Entonces estamos entendiendo también, nuevamente reitero, que estamos comprendiendo que ser conscientes de Dios o ser conscientes de Krishna no involucra más que simplemente una adoración en un plano muy limitado, ¿no? En un plano muy sectario, ¿no? Yo me enfoco únicamente en mi Dios personal, en la deidad, en la forma de Dios que está aquí,
y me olvido del resto del mundo. Entonces esa es una forma muy básica de ser consciente de Dios. El Sri Upanishad dice que eso es una forma, es un nivel muy básico conocido como el nivel canista. Es un devoto canista que solamente comprende que Dios está allí, en el altar, que está en la iglesia, en la mezquita, en el templo, y no percibe percibe las demás cosas como ajenas a ese Dios que está adorando. Es una forma muy limitada, ¿no? Muy básica. Pero una persona que realmente se vuelve consciente de Dios comprende que Dios está, como mencionaba anteriormente, presente en todas las cosas, en toda su creación, que comprende también que ese Dios tiene otras manifestaciones, otras formas y puede ser adorado también de otras maneras. Bien, entonces eso es lo que es ser consciente de Dios. ¿Y qué ocurre cuando una persona se vuelve así, de ese grado de conciencia? Esa persona tiene la oportunidad de, al final de su vida, poder recordar a Krishna, como se emplea la palabra acá, Smaran. Smaran significa recuerdo, ¿no? También en este segundo canto del Bhagavatam, cuando Parikshit Maharaj, desde el primer canto, ¿no? Parikshit Maharaj ya estaba inquiriendo a los sabios reunidos allí, y también luego cuando apareció Sukadeva Goswami, trasladó su pregunta hacia este sabio Sukha Goswami y le dijo, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que uno tiene que oír? ¿Qué es lo que uno tiene que cantar? ¿A quién hay que adorar? ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿Qué es lo más importante en la vida? Entonces el sabio Sukadeva Goswami le dijo, en uno de los versos que están aquí en este segundo canto, primer capítulo, él le dice, Ante Narayan Smriti. Smriti significa recordar. Smaran, Smriti significa recordar. Y también, valga la redundancia, recordemos nosotros que ese es un proceso también, ¿no? En el Bhakti Yoga, el tercer proceso es ese recuerdo, ¿no? Primero tenemos Sravanan, nuevamente hago hincapié en que el primer proceso del Bhakti Yoga es Sravanan, es escuchar, Sravanan, luego Kirtanan y luego Vishnu Smaranam. Vishnu Smaranam. Uno siempre tiene que recordar constantemente a Krishna. Pero ¿cómo llega a ese recuerdo? Eso no es algo que se puede obtener simplemente de la noche a la mañana. De hecho, Srila Prabhupada nos está enseñando en este significado que la técnica para poder llegar al final de la vida, como dice aquí, ¿no? Antakale, al final. Anta significa al final, kale tiempo, ¿no? Al final del tiempo, al final de la vida. Si una persona es consciente de Krishna, como lo hemos venido explicando, entonces ella puede recordar a Krishna. Y Sukadeva Goswami dice que eso es lo más importante en la vida, poder recordar a Krishna. Y Srila Prabhupada nos enseña en este significado, y en otros textos Srila Prabhupada también menciona que para uno poder recordar al final de su vida a Krishna, uno tiene que haberse preparado toda la vida. No es algo tan fácil que yo digo, no, yo vivo esta vida de una manera muy suelta, de una manera irresponsable, actuando fruitivamente, y luego digo, bueno, al final de mi vida me acuerdo a Krishna. No, Srila Prabhupada nos explica que así no funciona la técnica. Uno tiene que ocuparse toda su vida constantemente, día tras día, en el proceso del bhakti, del servicio devocional, ya sea a través de Sravanan, Kirtanan, Archanan, Vandanan, bueno, todos los demás procesos, para luego al final de la vida de uno poder tener ese recuerdo de la suprema personalidad de Dios. No es algo tan fácil, no es algo que yo al final pienso en Krishna y ya está. No, tiene que haber una preparación, porque todo esto es muy científico, ¿no? No me voy a adentrar mucho en aspectos técnicos de cómo es el proceso de la transmigración
del alma, o cuando el alma sale. ¿Por qué este recuerdo es tan importante al momento de partir? Porque más de eso se va a hablar en el siguiente verso. Aquí Krishna está diciendo que aquel que lo recuerda a él, lo alcanza a él. Y luego Krishna le explica en el siguiente verso, en el texto número 6, cómo es la técnica. Él dice, Yanyamba pies maramba van te ante kalevaran. Es decir, al momento de dejar este muerto, este kalevaran, este cuerpo, una persona, de acuerdo a su estado de conciencia, esa persona al momento de salir va a ir a donde la esté llevando sus pensamientos. Porque esto es todo un mecanismo, ¿no? Es toda una ciencia. Es toda una ciencia esto de que ¿cómo es que sale el alma? El alma no sale sola, sale con la mente, la inteligencia, el ego. El Bhagavad Gita en el capítulo 15, texto 8, 9 o algunos textos allí, a partir del 8, está explicándonos cómo funciona, ¿no? Incluso da la analogía, ¿no? De que así como el aroma es transportado por el viento, asimismo el alma es trasladada por sus pensamientos a otro cuerpo, ¿no? Ella es, si no me equivoco, el verso dice, Sariran yat abapnoti yachapi ukramati shwara. Grihituaitani samyati, Vayur Gandan y Vasaya. Vayur, el viento, Gandan, el aroma, el perfume, lleva el alma. Pero no voy a profundizar más en eso, porque ese mecanismo, esas técnicas, seguro van a ser explicadas en el siguiente verso. Por ahora, nos vamos a centrar en que, si recordamos a Krishna, por ser conscientes de Krishna toda nuestra vida, entonces al final vamos a alcanzar a Krishna. ¿Por qué? Porque si toda nuestra vida nos hemos ocupado al servicio de Dios, al servicio de Krishna, obviamente al final de nuestra vida vamos a ver toda la película de nuestra vida ante nuestros ojos, por así decirlo, ante nuestra conciencia, y obviamente todo va a estar lleno de algún recuerdo de Krishna, ¿no? Es muy simple. Esto es como si nuestra vida fuera una película. Una película está formada por muchos cuadritos, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Muchos cuadritos allí, ¿no? Eso es una película. Son diferentes fotogramas, ¿no? Que transcurren uno tras otro, que es imperceptible para el ojo poder detectar cuando va cambiando una foto a otra, ¿no? Pasa muy, muy rápido. Pero son muchos cuadritos. Entonces toda nuestra vida está formada por muchos cuadritos de experiencias, de vivencias. Entonces imagínense si hemos llevado una vida no consciente de Dios, no consciente de Krishna. Al final, cuando veamos la película frente a nosotros de nuestra vida, obviamente solamente van a ser recuerdos de experiencias materialistas, de experiencias que no tienen nada que ver con espiritualidad ni Dios. Entonces será muy difícil, es una técnica, será muy difícil que nos podamos recordar. Tal vez haya por allí 1 o 2 cuadritos de algún tipo de experiencia mística que tuvimos, pero el resto es una película de una persona materialista. Entonces, si nosotros nos preparamos toda nuestra vida, ¿no? Si estudiamos los libros de Srila Prabhupada, si cantamos Hare Krishna, Srila Prabhupada menciona la importancia también de el cantar constantemente a Krishna, que es otra forma de recordar a Krishna. Si escuchamos las clases, si nos asociamos con Vaishnavas, o nos ocupamos en algún servicio manual, puntual, que podamos hacer para el Señor, orar también, adorar su forma. Todo esto obviamente van a ser diferentes fotogramas espirituales y al final de nuestra vida nos va a resultar mucho más fácil y no hay por qué llenarse de temor, porque va a estar presente. ¿Y qué ocurre si nosotros recordamos al Señor Supremo?
el siguiente verso, por eso el Señor Krishna le explica a Arjuna la técnica, una vez que le dice, aquel que es consciente de mí por conocerme en estos diferentes aspectos, que vale la pena mencionarlo nuevamente porque son muy importantes. No profundizo porque ya otros oradores muy expertos también como Prabhupada Virran mencionaron estos aspectos ya, pero sí cabe mencionarlos nuevamente para que seamos conscientes de esos aspectos que son muy importantes para un espiritualista, como son tener claro que el Señor Supremo es el Adibhuta, es decir, aquel que gobierna, esa es la palabra que Srila Prabhupada emplea, aquel que gobierna o controla esta manifestación material. Krishna es aquel que está por encima, aquel que gobierna o aquel que controla a todos los semidioses, los subcontroladores, los subdioses de este mundo, y aquel que conoce que la meta última de todo ritual, de todo sacrificio, de toda ofrenda es Krishna. Entonces esa persona se vuelve verdaderamente consciente de Krishna. ¿Y cuál es el resultado? Que esa persona puede recordar, ¿no? Ante Narayan Smriti. Es decir, al final de la vida esa persona puede recordar a Krishna. ¿Y cuál es el resultado? Ante Akale Chaman Evan Smaran Mukto Akale Varan. Que cuando yo abandono este cuerpo, voy a poder alcanzar a Krishna. Y dice el Señor Supremo, Yati Nastya tras Samsaya, no hay ninguna duda al respecto. De eso no debe quedar ninguna duda. Esa persona alcanza a Krishna por el recuerdo constante de Krishna. Porque esa persona se ha ocupado toda su vida en ese abhyasa, esa práctica espiritual que también se menciona en este Bhagavad Gita, y al final de su vida puede alcanzarlo. Y luego Krishna le explica, bueno, ok, me alcanzas a mí, ¿por qué? Ahí viene ya la explicación, la parte técnica, porque funciona así, Yajambapi Smarambaban, ese tipo de conciencia, ese baba, ese estado de conciencia que tengas cuando abandonas el cuerpo, ese estado vas a alcanzar, ¿no? Y por eso se ha citado en otras ocasiones ejemplos, ¿no? También como el de Yadbharata, que su estado de conciencia al final de su vida pues estaba aferrado, ¿no? a recordar a un venado, y obviamente fue trasladado a ese cuerpo. Son ejemplos extremos, ¿no? Pero que nos sirven para ser muy cautelosos también en esta vida. Esta vida es una oportunidad que tenemos para volvernos conscientes de Krishna. La vida humana es una vida de responsabilidad. Mientras más conciencia tenemos, mientras más inteligencia tenemos, también nos volvemos a sí mismos más responsables. Y la primera responsabilidad que tenemos en este mundo, ¿con quién es? Es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Entonces debemos ser responsables y prepararnos en esta vida, en este lapso de tiempo que realmente es tan corto, es tan efímero. Es como la luz que deriva o se desprende de un rayo, es algo muy fugaz. Cuando vemos nuestro pasado podemos recordar un poco, decir, me parece que fue ayer, cuando todavía jugaba con mis amiguitos en el kinder, en la escuela, y yo ya ahorita tengo 40, 50 años, y pocos tiempos después ya no estaré. Entonces es un tiempo muy breve, un tiempo muy corto, en el que uno tiene que prepararse y volverse consciente de Dios, consciente de Krishna. Krishna aquí emplea la palabra man. La palabra man significa a mí, ser aquel que es consciente de mí, Antakale Chaman Eva, aquel que es consciente de mí, dice Krishna. Y si la Prabhupada explica que ese mí no es un mí impersonal, no es algo etéreo, sino que es Krishna, es la forma de Krishna, pero es una forma, como ya mencionaba al principio, que también lo incluye absolutamente todo. Entonces, una persona que es consciente de Krishna también es consciente de todo, consciente de que todo tiene una relación con él. Y de esa manera es realmente consciente de Dios, ¿no? No a la persona que simplemente se limita a pensar que Dios es un ser limitado, focalizado, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Recapitulemos.
para que se nos quede claro, porque en realidad estos versos, recordemos que desde la sección 7, como también Abhiram Prabhu nos recordaba, también muy bueno, siempre es bueno recordar todo esto, porque son temas básicos, esenciales, que un estudiante sástrico debe tenerlo muy claro. Esta sección del 7 al 12 es la sección Bhakti Yoga del Gita. Entonces Krishna ya está dando ya cosas muy importantes, muy puntuales respecto al Bhakti y respecto a la relación. Recordemos que Bhakti es una relación. Bhakti significa servicio devocional, y ese servicio ocurre entre dos entidades, entre la Jiva y entre Bhagavan. Por lo tanto, el Señor ya está dando nociones o elementos importantes para que nosotros podamos restablecer esa relación. Y ese restablecimiento de la relación empieza por el conocimiento, no recordemos, Sambandha, Videya y Prayoyana. Sambandha, el conocimiento de que yo tengo una relación y cómo empiezo a desarrollar esa relación. Luego en Prayoyana, primero tengo que conocer a Bhagavan. ¿Quién es ese man? Krishna dice a mí, pero ¿quién es ese man? Ese ser, esa persona. Es Krishna. ¿Y qué es ese Krishna? Ya lo está diciendo. Capítulo 7 está explicando Krishna primero con sus energías, lo que él abarca, lo que él es, su poder, hasta dónde se extiende, que comprende toda su capacidad, su poder, su manifestación. Y él lo está resumiendo en estos tres aspectos o términos: Adidaiva, Adibhuta y Adiyagya. Que Arjuna preguntó anteriormente, bueno, Krishna, explícame cada uno de ellos, explícame también otras cosas como el Brahman, como el karma, etc. Bien, entonces una persona que es consciente de todos estos aspectos, al final de su vida puede recordar a Krishna. Si es consciente de esos aspectos, si se ha ocupado en el canto del santo nombre, si se ha ocupado en la asociación de devotos, si se ha ocupado en el servicio devocional, esa persona al final de su vida, ante Kale Chaman Eva, dice Krishna, puede recordarme a mí. Y si me recuerda a mí, dice Krishna, es seguro que me alcanza a mí. Por eso este capítulo se titula Alcanzando al Supremo, porque aquí Krishna va a revelar algunas técnicas. Más adelante también habla acerca de algunos aspectos un tanto místicos, un tanto yógicos, de cómo alcanzarlo, ¿no? Procesos técnicos también, pero más allá de todos esos procesos, el método por excelencia que debe practicar un Vaishnava es el método del Bhakti Yoga, es decir, el método de Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Dasyam, etc., ¿no? Finalmente hasta Atma Nivedanam. Ese es el método que debemos practicar por excelencia. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario, hasta mientras yo reviso si hay algo aquí. Miguel, saludos. Viswamitra Das, reverencias Prabhu y Viswamitra. También tenemos aquí Madre Cristina, reverencias Madre. Ok. Hare Krishna Madre, Hare Krishna. Bien, no sé si eso es todo lo que yo puedo visualizar. No sé si alguien haya hecho una pregunta, algo más, pero es todo lo que aquí puedo ver. Bien, entonces al parecer no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario. Yo voy a repetir el texto y con eso lo dejamos hasta allí. Dice el texto número 5, el capítulo 8. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Bien. Garantizado. Entonces no se pierdan también el siguiente verso, en donde ya Krishna va a revelar esta técnica, cómo funciona, cómo es el proceso mecánico de cuando el alma sale, qué tiene que ver lo que ella recuerde, por qué se dice que el alma va hasta donde está su estado de conciencia. Hay aspectos muy importantes, muy técnicos allí, que van a estudiarse en los siguientes versos. No me adelanto, ¿no? Para no dañar un poco, ¿no? Mantener siempre esa expectativa por conocer más y aprender más y entender más acerca de esta ciencia trascendental del Bhagavad Gita. Bien, entonces le agradezco
nuevamente a todos ustedes por su participación, su constancia, y también a Chitrak Prabhu, a Prabhu Naranarayan y a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la oportunidad de presentar, disertar también un poco de la ciencia del Gita y de esta manera ofrecer un minúsculo servicio a todos ustedes, al Bhagavad Gita y a Srila Prabhupada también. Hare Krishna, muchas gracias. Srila Prabhupada ki Jai.